hasta ahora pueda... Ok, ya está. Ahora, voy a compartir el escritorio. Me avisan si ya lo ven. Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Sí. Bueno, entonces déjenme ver cuál era en el tercer ejercicio. Para acordarme. Energía interna, compresión y temperatura. Para ver los datos. Ok, déjenme nada más hacer esto un poquito más grande. Mire, aquí tenías que determinar. Déjenme quitarle tantas cosas para que se vea bien. Ok. Tenías que determinar energía interna a 20 libras y 400 Fahrenheit. Entonces te vas aquí a donde dice 20 libras y luego ves la temperatura que tienes. Ya que tienes la temperatura, te das cuenta que tú estás a 400 Fahrenheit y la temperatura de saturación son 227. ¿Qué quiere decir? Que tu línea de saturación te indica que a 20 libras, a 227 tienes una mezcla saturada, pero tú estás a 400, o sea, estás mucho más arriba de la línea de saturación. ¿Qué quiere decir? Que agregaste, si llegaste a 227, se convirtió todo el líquido en vapor y luego de ahí seguiste calentando. Entonces, después, quiere decir que después de los 227, cuando tú subas la temperatura, vas a estar calentando, por lo tanto, tienes un vapor sobrecalentado. Entonces, fíjate que esta tabla que estás viendo es tabla de agua saturada, quiere decir que estás en la línea de saturación. Y tú a 400 Fahrenheit que te están pidiendo, ya no estás en la línea de saturación, estás en una tabla de vapor sobrecalentado. Entonces te vas a la otra tabla que viene ahí más, en este caso es la A6, más adelante y buscas entonces ahora sí a esas condiciones. Entonces fíjate que diga tabla de agua sobrecalentada, porque quiere decir que a 227 en 20 libras estabas a 227. Aquí vas a tener a cada presión una lista de temperaturas, porque quiere decir que a esa presión después tú seguiste calentando. Entonces buscas la que tiene 20 libras. Aquí te dice a 20 libras la temperatura de saturación son 227. Y luego quiere decir que si tú vas otra vez calentando, pues vas a ir teniendo a la temperatura que llegas. Entonces aquí tienes a 400 y ya 400 buscas nada más la energía interna. Voy a abrir un poquito. Esta es energía interna y entonces ya nada más ves en la línea de los 400 Fahrenheit, tienes 1145.1 BTUs por libra-mol, porque en este caso estamos en inglés. ¿Cómo ves? ¿Sí? Bueno, sí, maestra, pero el ejercicio de la tabla, el de la tabla que nos da la temperatura de 75 grados, una presión de 500 kilopascales, es igual que ese porque ese es líquido comprimido. Ah, ok, ya, ok. Entonces, sí, o sea, es que depende de los datos que tengas, en qué sesión estés. Si este es líquido comprimido, entonces eso es lo que tú vas a ver. Como estás a 75 grados y a 500, quiere decir que tú vas a estar un poco más abajo. Entonces, voy a irme para leer en la tabla, porque si no, luego no veo qué valores. Aquí está 75 grados y 500 kilopascales. Entonces, tú ves aquí que a 500 kilopascales, esa es la que quieres. Mira, a 500 kilopascales la temperatura es 151 y como tú tienes 75, obviamente es un líquido comprimido. Entonces, estás en el otro lado de la tabla. Entonces, te vas a la tabla de líquido comprimido. Aquí solo tienes, la presión mínima que tienes son de 5 megapascales, pero esa es la que puedes usar. En realidad, el cambio de las propiedades va a ser muy pequeño
por la pendiente de la curva y porque los líquidos entonces no van a tener una gran variación a esas condiciones. Entonces, depende de la presión que te estén diciendo, toma la más baja o la que más se le parezca. En este caso, la más baja que tiene son 5 megapascales, entonces pues nada que ver, ¿verdad? Todavía te falta mucho, pero puedes tomar esa y simplemente buscar a la temperatura que tú tengas. Aquí yo tengo entre 60 y 80, entonces interpolo a 75 y de aquí mido la energía interna, unos 300 más o menos kilojoules por kilogramo, ¿sí? Entonces Ok, busca maestra, en la sí. tabla de líquido comprimido, pero no vas a encontrar a presiones más chicas de 5 megapascales. Entonces puedes tomar la tabla más pequeña que encuentres. Obviamente si tienes presiones muchísimo más altas, pues entonces sí vas a buscar en la de la presión, pero si no es así, con la más pequeña que tengas, la más parecida que encuentres y luego ya nada más buscas a la temperatura y ya de ahí ves la energía interna. ¿Sí? ¿Esa era tu duda? Sí, sí, es que en la tabla de agua con saturación no me aparecía, así que me parecía muy raro, pero ya entendí. Gracias. Sí, lo que pasa es que fíjate cómo estás abajo, así como te decía en el otro lado, ya calentaste más, entonces estás en sobrecalentado, pero aquí estás debajo de la temperatura de saturación. Entonces, si la temperatura de saturación son 150 y tú tienes 75, pues quiere decir que ya lo enfriaste, ya te fuiste a la línea de líquido, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que averiguar más o menos si son los datos que nos dicen en las tablas. ¿Ok? Ok, maestra, gracias. Gracias a ti. ¿Dudas? ¿Alguien más tiene dudas con estos ejercicios? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué vamos a continuar viendo más o menos lo mismo? ¿Cuál es el asunto de aquí? Déjenme proyectar. Es que nosotros vemos que leer en las tablas en realidad es muy fácil en el sentido de que podemos imaginar muy bien y determinar en qué estado estamos y cuáles son las condiciones. El problema que siempre vamos a tener es que no tenemos tablas para todos o datos experimentales. Estas tablas de vapor se hacen en base a datos experimentales. Entonces, digamos que como regla general, si ustedes tienen datos experimentales medidas a las condiciones en que ustedes tengan, siempre será mejor tomar los datos experimentales. Entonces, pero como no se puede para todas las sustancias y para todas las condiciones estar teniendo datos publicados, entonces tenemos que recurrir a ecuaciones que no lo predigan. Entonces, primero que tienen que hacer siempre cuando buscan propiedades termodinámicas es buscar datos experimentales. Si no se tienen, entonces haremos ecuaciones de estado. Trataremos de ver cómo predecirlas. Existen muchísimos datos experimentales para muchas sustancias y se van determinando conforme sea su necesidad. Entonces, obviamente los datos más antiguos y más estudiados son para sustancias que ya tienen mucho tiempo en el mercado y que tienen valor económico. Obviamente tienen agua, tienen refrigerantes y tienen muchos por ejemplo, que se utilizan en la industria petroquímica o del petróleo, que fue lo primero que empezó a analizarse y a tener datos. Ahora se han extendido y pueden encontrar datos en los journals de ingeniería química. Hay bastantes journals de datos experimentales en los cuales ustedes pueden obtener para sustancias, no sé, alimentarias, para macromoléculas biológicas o para azúcares o para polímeros, para muchas sustancias que se emplean ahora. Pero aún así, pues obviamente nunca las tendremos para todos. Entonces, lo que vamos a hacer es ahorita tratar de encontrar algunas ecuaciones básicas con las cuales podamos predecir el comportamiento de las sustancias. Nos vamos a limitar a las regiones de vapor y de líquido y a la interfase sobre todo entre el vapor y el líquido. Cuando ustedes tienen sólidos presentes, también requieren otro tipo de ecuaciones y cuando tienen otro tipo de combinaciones. Entonces vamos a ir acotando. Estas ecuaciones principalmente servirán sobre todo para la región gas y líquido y la interfaz. Y depende de las ecuaciones que ustedes vayan teniendo, cada una se emplea para diferentes cosas. Entonces, ¿qué vamos a empezar con las ecuaciones de estado? Bueno, primero
¿qué es una ecuación de estado? Si ustedes van a escuchar mucho ecuaciones de estado, ¿qué quiere decir? Pues es una ecuación que nos va a describir la relación entre el presión, volumen y temperatura. Entonces, cualquier ecuación donde ustedes intervengan la presión, el volumen y la temperatura, entonces es una ecuación de estado. Entonces, ¿cuál es la primera y la básica ecuación de estado que todos conocemos? Pues es la ley de gas ideal, en donde sabemos, ay Dios, ¿sí me escuchan? Sí. Es que como que se me fue la luz. Claro. No, sí está bien, es que se bajó la luz. Bueno, entonces, la más conocida y la que ya hemos trabajado y ustedes han empleado durante un buen rato ya, y ya la conocen, digamos, desde la prepa, secundaria, empezamos a ver este tipo de cosas, es la ley de gas ideal. PV igual a RT. Normalmente, como les había comentado, tienen una N, que son los moles, PV igual a NRT, ¿no? Que es lo que siempre conocemos. ¿Por qué no vamos a poner la N? Porque el volumen está puede ser molar o puede ser másico. Entonces, esa B que tiene ahí ya es por mol. Entonces, es la B por mol. Entonces, la N viene siendo 1, por eso no se pone. El volumen no nada más va a estar en centímetros cúbicos. En estas ecuaciones siempre estamos hablando en un solo mol o en un solo libra o en un solo gramo, depende de las unidades que estén trabajando. Pero entonces siempre la vamos a manejar así como PV igual a RT. Ya la hemos trabajado durante buen tiempo y es la ley básica. Siempre es importante. El problema es que obviamente los gases no son ideales, la mayoría, y no van a tener un comportamiento ideal. ¿Para qué nos sirve? Pues nos va a servir de base y siempre va a ser el primer cálculo que hagamos. Y de ahí en adelante vamos a partir y vamos a ver qué tanto se modifica el comportamiento en base a la ley de gas ideal. Entonces, ¿por qué las moléculas o por qué nuestras mezclas o nuestros sistemas no se comportan ideales? Pues va a depender de muchas cosas. Una es que ocupa un volumen en gas. ¿Qué es lo que decíamos? Que en un comportamiento de gas ideal, lo que se dice es que las moléculas en sí no ocupan un volumen. Entonces, está el volumen total, pero lo que es la molécula no ocupa volumen. Esa es una de las condiciones de la ley de gas ideal. Tampoco revisa que las moléculas entre sí tienen fuerza, ejercen una interacción entre ellas. Quiere decir que existen fuerzas de atracción entre una molécula y otra, las cuales no son consideradas en el comportamiento ideal. También lo que dice el comportamiento de gas ideal es que es como si estuviera la molécula sola. No revisa o no checa cuál es el efecto de que como hay muchas moléculas, ellas van a rebotar consigo mismas. Entonces, cuando se están moviendo, la molécula choca y ocurren colisiones. Esas colisiones desprenden energía y entonces esa energía que se desprende o que se gasta en un choque no se ve reflejada en la ecuación del gas ideal. Entonces, mide o quiere checar cuál es el efecto de todas estas cosas, entonces ya se da uno cuenta que en realidad por eso, como no las estamos considerando en una ecuación tan básica como PV igual a RT, pues entonces no nos los va a describir como queríamos. Entonces, también, ¿cuál es el problema también? O ¿dónde se van a desviar más? Hay sistemas en los cuales la ley de gas ideal sirve perfecto y nos va a ayudar y la podemos ocupar, pero hay otros en los que no. Entonces, ¿cuándo es, cuándo no? Bueno, cuando son gases más pesados. ¿Qué quiere decir? Cuando yo les hable de gases pesados o gases ligeros, es extraño el término, pero se refiere al tamaño de la molécula. Si tienen moléculas pequeñitas, entonces, y una combinación de moléculas, de muchas moléculas distintas, pero todas chiquitas, y que tienen más o menos la misma forma, entonces la mezcla o el comportamiento sería muy parecido al ideal. Pero si tienen una molécula cada vez más grande, moléculas cada vez más grandes, se van a desviar rápidamente de la idealidad.
Igual si juntan una molécula grandota con moléculas chiquitas, eso se desvía mucho de la idealidad. Entonces, el tamaño de las partículas es muy importante y la distribución de los tamaños de las partículas es muy importante para saber qué tanto se van a desviar de la idealidad. Y obviamente también el compresión, que unos es mucho más, siempre que tengan la presión ejerce una importancia muy grande en estas ecuaciones. Entonces, cuando tengan presiones bajas, será casi ideal, pero cuando ustedes vayan acercándose cada vez a presiones más altas, entonces el comportamiento se va a desviar cada vez más de la idealidad. Cuando llegan a los puntos críticos, es cuando más se va a desviar. Cuando están más cerca de las regiones de saturación es cuando más se va a desviar. Entonces hay que revisar siempre qué tenemos, o sea, cuál es la molécula que estamos trabajando, cómo es su naturaleza como molécula, de qué tamaño es, de qué forma es, y ya después cuando vean mezclas, qué tan diferente es un componente con el otro y en qué proporción están. O sea, la naturaleza de las sustancias se tienen que checar. Y otra cosa, las condiciones de presión y temperatura. Si están cerca de la línea de saturación y cerca de las temperaturas críticas, entonces esas son siempre razones para que la ley de gas ideal no funcione. Entonces, siempre cuando vayan ustedes a calcular algo en termodinámica y algún cálculo de ingeniería que vayan a hacer, siempre revisen eso. Y de ahí partirán para tomar una buena decisión de cómo hacer los cálculos de propiedades termodinámicas. Entonces, permítanme, ahí se atoró. Bueno, entonces, si nosotros consideramos que hay muchos sistemas en los cuales no nos va a aplicar esta ley, pues entonces tendremos que ir viendo cómo hacemos o cómo involucramos estos factores que no están tomados en cuenta en la ley de gas ideal en unas ecuaciones mejores. Entonces, ahí depende varias aproximaciones a tener ecuaciones, varios como familias o grupos de ecuaciones. Nosotros vamos a ver dos en particular. Existen muchos, pero dos enfoques o dos formas de obtener ecuaciones de estado. Entonces, una es a través del factor de compresibilidad, que es la Z, que vamos a ver, no sé si ya la hayan visto, pero vamos a hablar del factor de compresibilidad. Y otra es, vamos a hablar a través de ecuaciones modificadas. Las ecuaciones modificadas es tomar la ley de gas ideal e ir incluyéndole términos que cada uno corresponda a alguna interacción o algo que no se tomó en cuenta en la ley de gas ideal. Entonces, estas dos formas de aproximarnos a las ecuaciones nos van a dar familias de ecuaciones completas. Entonces, vamos a ir viendo y sacando algunas ecuaciones para que ustedes vean cómo se pueden hacer los cálculos. Entonces, lo primero que vamos a revisar y acordarnos, si no lo hemos visto o entenderlo ahorita, es lo que se conoce como el factor Z. Z siempre lo van a llamar así y es algo que nos va a decir qué tanto se desvía algo de un sistema del comportamiento ideal. Si Z vale 1, entonces estamos en la ley de gas ideal. Vean esta fórmula, Z igual a PV entre RT. Así es como se define Z. Si Z es 1, entonces esta ecuación se convierte en PV igual a RT, que es la ley de gas ideal. Entonces, todos los valores diferentes de 1 de Z me indicarán qué tanto se aleja de la idealidad. Si tengo un valor mucho más lejano o diferente de 1, quiere decir que mi sistema cada vez está más lejos de lo ideal. Generalmente se define como el volumen de una sustancia o en un sistema. ¿Cuál es su volumen real? Con respecto al volumen que yo calcularía como si fuera un volumen de gas ideal. Y esa relación es lo que se llama, por eso se llama factor de compresibilidad, porque está en función de los volúmenes. Una relación entre qué tanto volumen ocupa mi sistema realmente y cuál sería el volumen que yo predeciría por la ley de gas ideal. Entonces, permítanme. Entonces, de ahí vamos a partir de lo que queremos es entonces conocer el factor Z.
Esos son un grupo de ecuaciones que están definidas a partir de Z. Como les decía, vamos a tratar de decir cuánto y cómo podemos medir Z. El problema de trabajar con Z es que no es una constante. Entonces, Z va a ser 1 en el ley de gas ideal aquí, pero va a estar modificada por varios factores. Entonces, por ejemplo, fíjense aquí, cuando tienen presiones bajas, siempre Z siempre va a estar tendiendo a 1. Si ustedes tienen presiones altas, Z siempre va a ser mucho más diferente de 1. El problema es que así Z también es diferente para diferentes gases. Toda esta tablita está hecha a 300 Kelvin y fueron midiendo el factor de Z con respecto a diferentes presiones. ¿Qué quiere decir? Midieron a una presión y a una temperatura, midieron el volumen real del nitrógeno y luego el que se calculaba en la ley de gas ideal y midieron Z. Y luego le cambiaron la presión, así, a todo al nitrógeno. Y luego todo al metano, al hidrógeno, al CO2. Y entonces siempre observen que el problema de Z es que no es constante si tienen diferentes sistemas. Y también tampoco es constante si cambian la temperatura, ¿sí se fijan? Entonces, si tienen presiones bajas, estarán aquí un poco más, pero fíjense que cambia con respecto a la temperatura. Entonces, este es solo para un componente, esto es solo si lo hicieron para el nitrógeno. Y si luego si lo hicieran para el helio sería distinto. Y si fuera para... Entonces, no es algo que podamos solo encasillar en algún valor. Entonces, tendremos que ir revisando cómo podemos obtener para cada tema. Entonces, de ahí se partió algo que es muy importante, que es la ley de estados correspondientes. Entonces, tenían que buscar un punto de referencia que fuera igual para todos, porque si era diferente para diferentes temperaturas y para diferentes presiones y variaba con la sustancia, pues entonces necesitábamos un factor común para poder tener una ecuación que fuera más generalizada, que pudiéramos emplear en muchas condiciones con diferentes componentes. Entonces se estableció lo que se conoce como la ley de estados correspondientes. ¿Qué es este? Expresa que todos los gases puros tienen el mismo factor de compresibilidad a los mismos valores de presión reducida y temperatura reducida. ¿Cuál es el punto común para poder decir que tienen el mismo valor de Z y no cambia con temperatura y composición? Cuando se mide en relación a los puntos críticos de cada sustancia. Ejemplo, ¿qué quiero decir? Si ustedes tienen el nitrógeno a una cierta temperatura, esa temperatura la dividen entre la temperatura crítica de ese componente. Recuerden que los puntos críticos eran la parte de la curva donde estábamos mero arriba, donde se juntaban las dos líneas de saturación. Y ese punto es único para cada componente. Entonces, si yo sé cuáles son los puntos críticos de ese componente y mis condiciones de temperatura y presión las divido entre el mismo punto crítico de cada componente, voy a tener una condición que se llama una condición reducida, o sea, temperatura reducida, presión reducida. Y esas las vamos a poner con un subíndice R. Van a ser nuestros puntos de partida. Pues resulta que si yo tengo una misma temperatura reducida y una misma presión reducida, para cualquier gas, no importa cuál sea, ZC, ¿sí? Entonces, quizás sea otro componente a otra temperatura, pero su relación entre esa temperatura y la temperatura crítica de ese componente me da la misma temperatura reducida, tengo la misma Z. Entonces, esta ley es bien importante porque esta es la que me va a dar como base un punto en el cual todos tengan la misma Z. Entonces, el factor de comprensibilidad es el mismo cuando se tiene la misma presión y temperatura reducida, ¿sí? Entonces, estas son mis condiciones reducidas muy importantes. ¿Más o menos me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Porque me está marcando problemas con mi red. Chavos, ¿sí me escuchan bien? Sí. Sí. Gracias. Sí. Ok. Entonces,
de igual forma podríamos calcular, tenemos una temperatura reducida, una presión reducida, podemos calcular un volumen reducido, simplemente dividiendo el volumen entre el volumen crítico, pero siempre se prefiere usar mejor el volumen entre un volumen crítico calculado, pero no directamente leído de la tabla, sino como si fuera un gas ideal R, temperatura crítica entre presión crítica. Generalmente vamos a calcular el volumen reducido de esta forma, aunque en las tablas venga un volumen crítico ahí ya dicho. Entonces, lo importante es tener temperatura crítica y presión crítica, y de ahí vamos a partir. Entonces, los que usan factor de compresibilidad y se llaman ley de estados correspondiente nos van a dar un tipo de ecuaciones. Ahora, ¿qué nos indica aquí? Fíjese que voy a revisarme un poco. Aquí teníamos una gráfica para el nitrógeno a diferentes temperaturas. Aquí teníamos una gráfica solo para nitrógeno, metano, hidrógeno, CO2 a diferentes presiones. Pero si nosotros trabajamos con condiciones reducidas, solo vamos a tener una ecuación, una gráfica para todos los gases que ustedes quieran. En este caso tienen aquí 10 tipos de sistemas trabajados y como les decía, estuvieron midiendo a diferentes temperaturas reducidas y a diferentes presiones reducidas el factor de compresibilidad y resultó que todos caen en las mismas curvas. Si se fijan, no importa cuál es, todos los puntitos se van a ir alineando a diferentes temperaturas reducidas y presión reducida. Esta gráfica, si se puede observar, en el eje de las Y está Z, ¿sí? En el eje de las X está la presión reducida y estas curvas son diferentes a cada temperatura reducida diferente. Pero cada puntito, las X son un gas, los puntitos cerrados son otros, los circulitos son otros, los triangulitos es otro, pero quiere decir que todos se van alineando en las mismas. Por eso esta tabla es una tabla básica y es la única que sirve para todos los gases. Con esa tabla yo la hago para todos los gases. Estas tablas tienen años, ya mire, fíjese, este es de 1946. Funcionan y son válidas en la actualidad. ¿Qué hacemos? Normalmente, esa tabla ustedes la pueden ver, pero no vamos a leer los valores directo en la tabla, sino que los tenemos ya calculados, los podemos ir calculando o los tenemos en unas bases de datos ya hechas, se hace una correlación para cada curva y entonces tengo una tabla bien grande y tengo un banco de datos, pero con esta misma tabla. No se ocupa físicamente sacar la tabla y la regla y leerlo, pero sí se interpola de datos que fueron tomados de estas tablas. Entonces, son básicas y son importantes y resulta que aquí están hechos para ciertos sistemas, pero si ustedes se van agregando sistemas diferentes, van quedando en lo mismo. Entonces, por eso estas tablas de compresibilidad de Z son muy buenas, importantes, básicas y definen el sistema y podemos calcular el sistema directamente bien rápido. ¿Qué nos dice esta tabla? De aquí podemos sacar también, si la vemos, mucha información. Observe cómo tengo una temperatura reducida aquí de 1 y luego voy subiendo 1, 1, 1, 2, 1, 5, 2. Entonces, si tengo una temperatura reducida más cerca de 1, me estoy alejando más de la idealidad. Si este es Z, digamos que la línea de mero arriba es Z igual a 1. A cualquier condición de presión, si fuera un gas ideal, yo lo tendría aquí, siempre arriba en la línea horizontal, de 1. Entonces, cuando yo tengo temperaturas más cercanas a 1, temperaturas reducidas, me voy alejando más, fíjese, 0.2, 0.4, 0.5. Entonces, eso es importante. Entonces, hay que ver también que si tengo presiones bajas, muy cerquitas de aquí, presiones reducidas bajas, también me voy acercando a 1. Entonces, quiere decir que a presiones reducidas muy bajas, presiones bajas, Z siempre va a tender a 1. ¿Por qué la temperatura reducida es igual a 1? Cuando yo tengo una temperatura reducida de 1, es tan no ideal o tan alejano a este comportamiento, porque recordemos, la temperatura reducida es la temperatura entre la temperatura crítica. Para que sea 1, quiere decir que la temperatura de operación y la temperatura crítica son iguales.
Si eso es así, me va a dar un 1. Quiere decir que cuando la temperatura reducida es cercana a 1, entonces estoy cerca del punto crítico. Entonces, cuando yo estoy más cercana del punto crítico, voy a estar más cerca de 1 o voy a tener temperaturas reducidas alrededor de 1. Y entonces, en los puntos críticos, siempre voy a tener factores de compresibilidad bajos. Si se fija, muy alejados de 1. Cuando yo tengo temperaturas reducidas altas, quiere decir que estoy muy lejos de la temperatura crítica, entonces siempre Z va a ser igual, va a tender casi a 1, casi voy a aplanar aquí las curvas. Entonces, eso es simplemente saber usted dónde está entre la temperatura reducida y la presión reducida y me da un espacio aquí, un punto, sé más o menos qué tan alejado estoy de mi idealidad. Entonces, conocer esas condiciones reducidas siempre nos van a dar una muy buena aproximación de qué tan lejano está mi sistema de un comportamiento ideal. ¿Para qué quiero saber si está alejado o no? Porque si está muy cerca de mi comportamiento ideal, pues no va a traer nada, yo uso la ley de los gases ideales. El problema es que si yo tengo condiciones lejos de la idealidad, tengo que hacer otra cosa. No tengo tablas y entonces, ¿cómo le voy a hacer para calcularlas? Entonces, ese sería nuestro objetivo, nuestro problema que andamos buscando. Entonces, lo primero que hicieron en base a la ley de los estados correspondientes, hicieron unas ecuaciones simples en base a otro factor. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer nuestra relación? Bueno, vamos a hacer una relación que es muy simple porque es como una relación lineal. En realidad, con otro constante que sea universal, o ¿cómo le diré? Que sea básica para cada componente. Entonces, establecieron lo que se llama el factor acéntrico. El factor acéntrico es algo que nos dice cómo es la forma de las sustancias. Está en relación a qué tan cercano o lejano es la sustancia de una esfera. Entonces, si yo tengo el hidrógeno, puedo representarlo y a simple vista, y como nosotros nos acordamos, el hidrógeno puede ser casi una esfera, pero hay otras que no. Entonces, se van a ir moviendo o alejándose de una esfera. Entonces, el factor acéntrico es la medida de la no esfericidad. O sea, quiere decir que es una molécula o muy lineal o es una molécula que tiende mucho a un lado, ¿sí? O sea, está en relación cómo se acomodan los átomos en mi molécula. Y eso me va a dar mucha idea de cómo esa molécula va a interactuar en el sistema, cómo se va a unir con otras, cómo se va a mover. Entonces, a cada una de las sustancias se le puede medir su factor acéntrico. Si no lo pueden o no tienen la forma de la molécula o no conocen, hay una relación básica que se las pongo aquí, que es -1 menos el logaritmo de la presión reducida cuando esta presión reducida se evalúa a una temperatura reducida de 0.7. Así es como midieron los factores acéntricos. Pero el factor acéntrico va a estar también reportado en tablas. Y así como buscan cualquier sustancia, les va a decir peso molecular, temperatura crítica, presión crítica, y siempre va a venir el factor acéntrico. Entonces, en base a ese factor, hicieron una relación lineal que fue Pitzer en el 55, cuando empezó a trabajar con este tipo de correlaciones, e introdujo una ecuación que, si la observan aquí abajo, es una línea recta, Z es igual a Z0 más W por Z1. Entonces, con esta relación, entonces pudo hacer lo que se llama la correlación de Pitzer. Y esta correlación va a ser muy útil en termodinámica, esta forma de trabajar linearizando los sistemas en base a un factor acéntrico. Aquí tenemos Z y está en función de otra Z que le llamo 0 y otra Z que se llama 1. Entonces, estas ecuaciones de ponerlo en una forma lineal es para poder correlacionar todas en una misma situación. Entonces, con esta ecuación de Z es la que vamos a trabajar y de ahí se derivan muchas otras
muchas otras fórmulas. Entonces, ahorita que estamos haciendo, vimos más o menos cuáles son los factores básicos que necesitamos para encontrar ecuaciones de estado. Siempre van a hablar de factor de compresibilidad Z. Siempre van a hablar de condiciones de temperatura crítica y presión crítica. Por lo tanto, siempre van a hablar de condiciones reducidas y siempre van a hablar del factor acéntrico. ¿Sí? Esas digamos, 4 o 5 cosas que ustedes deben de conocer de una sustancia y de un sistema, siempre las tienen que tener presentes para predecir sus comportamientos. Entonces, regresando a nuestras ecuaciones, entonces, ¿qué tenemos? Vamos a ver, el factor de compresibilidad ya lo vimos. Ahora vamos a ver qué hacemos con la otra familia de curvas que son las ecuaciones modificadas. Vamos a tener una ecuación, observen esta ecuación que está aquí mero arriba. Esta se llama la ecuación virial. Si ustedes le quitan, nada más toman el primer término, es la ecuación de gas ideal. ¿Sí ven? P es igual a RT sobre B. Y luego entonces van a ir sumando cada uno de los factores, es como una serie, donde el volumen va a ir aumentando en cada serie la N que va en el volumen, ¿no? N1, N2, N3, N4, más hasta N infinito. Y arriba van a tener una función de la temperatura. A es una función de la temperatura, B es una función de la temperatura, C es una función de la temperatura. En el primer caso, mi función de la temperatura es una línea recta, donde la pendiente es R y no tiene ordenada al origen. Después puedo tener otra función, luego otra función y otra función. Esta forma o esta serie de describir un comportamiento o una ecuación de estado se le llama ecuación virial. Entonces, si la ecuación virial se reduce al primer término, tenemos la ecuación del gas ideal. Y después de ahí, ustedes van a tener una familia de curvas, muchas curvas o muchas ecuaciones que van a salir cuando ustedes tengan la ecuación virial en el segundo término. Y luego otras ecuaciones donde ustedes toman la ecuación virial con 3 términos. Entonces, depende de cuántos términos tomen en la ecuación, ustedes van a tener muchas ecuaciones de estado que han sido derivadas a partir de aquí. Observen que siempre es una relación básica solamente entre presión, temperatura y volumen. ¿Qué quiere decir? Tengo que encontrar una ecuación que me describa casi todos mis comportamientos. Ahora, las ecuaciones viriales las pueden trabajar en función de P, o sea que digan P es igual a temperatura y volumen. O pueden trabajarlas en función solamente de volumen o en función solamente de la temperatura o en función solamente de la presión. Depende de cómo las acomoden, van a tener diferentes formas de las ecuaciones. Hay que tener mucho cuidado porque pueden en un libro o en un artículo encontrar una forma de la ecuación virial y en otra. Y entonces, aunque estén hablando de la misma ecuación, no puede estar expresada, puede no estar expresada algebraicamente igual. ¿Por qué? Porque puede estar despejada para un valor o para otro. Entonces, esta misma ecuación que tenemos aquí arriba, la podemos dar en función solo de los volúmenes. Si yo acomodo, digamos, divido y expreso, por ejemplo, RT lo voy a poner aquí abajo y voy a multiplicar por, en realidad multipliqué por B entre RT todas mi ecuación. Este término por B entre RT y luego este término por B entre RT, este por B y por eso aquí nada más me queda un 1 y este Z, porque quiere decir que si yo lo pongo así y acomodo así mi ecuación, observen que Z va a ser igual a 1 más B entre V, C entre V al cuadrado, D entre V al cubo. Quiere decir que solo el factor Z solo es función del volumen y de con C, C, D y T. Eso es si yo pongo mi ecuación virial en función del volumen. Si hago lo mismo, pero lo multiplico nada más para que quede en función de la presión, me va a quedar así. Observen que la serie es diferente. El volumen está en el denominador, B cuadrado, B cúbica. Cuando están hablando de Z, obviamente la presión es la que está y está en el numerador. Se supone que es P a la 0, P a la 1, P a la 2, P a la 3, toda la serie. Esta B y esta B' no son las mismas. Entonces,
por eso es importante que ustedes cuando vayan a ver ecuaciones sepan en función de qué las están trabajando. Una ecuación virial puede ser esta de aquí arriba, o puede ser que esté en función de presión, volumen o temperatura, o puede ser esta, que es Z en función del volumen, o puede ser esta, que es Z en función de la presión. Entonces, hay muchas formas de trabajar las ecuaciones viriales y aunque sea la misma, ahorita vamos a ver los nombres de las ecuaciones, pero por ejemplo yo tengo la ecuación de Penn-Robinson. Puedo tener una forma de la ecuación y buscarla en un libro y me va a dar otra ecuación y me dice, no, esta no es la ecuación de Penn-Robinson. Sí, solo está algebraicamente cambiada o modificada. ¿Para qué? Para que funcione mejor. Para siempre las ecuaciones de estado las queremos resolver automáticamente en un simulador, una computadora, programarlas y que sea fácil. Por lo tanto, también deben de tener una consistencia matemática, deben de ser funciones continuas, deben de tener fácil resolución, que se encuentren sus raíces simples. Entonces, métodos numéricos y programación, por eso son importantes aquí, ¿sí? Entonces, es importante que siempre identifiquen cuál es la forma de la ecuación con que estén trabajando. Entonces, la ecuación virial, ya les digo, pueden usar esta de arriba o esta o esta. Y depende de si trabajan en el primer término, observen, Z es igual a 1, pues sí, es la ecuación de estado, es la ecuación de gas ideal. Y después les van a decir, la ecuación virial truncada en el segundo término, o empleando la ecuación virial truncada en el tercer término, ¿sí? Ustedes van a ir quitando cada uno de estos términos. Según si su sistema se desvía más de la idealidad o no, pues necesitarán tener más o menos términos para que funcione. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los coeficientes? ¿Qué quieren decir esas constantes B, C y D? Entonces, también depende, normalmente, me voy a regresar. Normalmente yo digo es una función de la temperatura y me quedó un volumen, una B, una C, una D, una B', pero es porque estoy tratando con una ecuación que yo la quise poner matemáticamente así. Bueno, puede que sí y no. En realidad se trata de encontrar significados físicos a esas constantes. No está completamente demostrado o explicado en una teoría básica, pero sí nos da una idea o se observa que esos valores de B y de C sí nos están dando un cierto comportamiento o se refieren a un comportamiento de las moléculas. Entonces, sí hay algunas aproximaciones en donde, por ejemplo, si yo lo corto en el primer término, me queda un 1 porque es la ecuación de gas ideal, que no interviene nada. Si yo le quiero considerar las fuerzas intramoleculares, o sea, la atracción, una fuerza de atracción entre moléculas, entonces quizá el término B me esté refiriéndose a eso. Y luego, el término C se refiere a la forma o la magnitud con la que chocan las moléculas, ¿sí? O puede ser la torsión entre las moléculas. Entonces, esos están relacionados. Este es coeficiente B y C, aunque no de una forma directa, pero sí nos dan una interacción entre las moléculas. ¿Qué quiere decir? Que cada término que yo le ponga B, C, D, quiere decir que estoy tomando en cuenta más ciertas cosas que no había tomado en la ecuación lineal. O sea, ahora sí, ese B me representa que las moléculas se ocupan un espacio y que tienen fuerzas entre ellas. Y la otra, en este caso, entre una molécula y otra, ¿qué atracción tienen? ¿Cómo se están repeliendo? ¿Sí? Y el otro sería el de torsión y el otro sería así. Entonces, depende de lo que estén usando, ustedes pueden irlas modificando. Entonces, como les digo, se puede truncar en el primero y en el segundo término. Todas estas ecuaciones se llaman ecuaciones viriales. Tenemos un caso específico que es esta ecuación que está truncada en el tercer término, como dicen, a veces dicen en el segundo porque está 2 veces B, o en el tercero si cuentan que son 3 términos. Pero cuando tienen esta ecuación,
es importante porque matemáticamente es una ecuación cúbica. ¿Qué quiere decir que sea una ecuación cúbica? Pues que es un polinomio donde el grado mayor es 3. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es mi variable? La b. Y la b va a tener una constante por b cúbica, otra constante por b cuadrado, otra constante por b y una constante con una b a la 0, ¿sí? Entonces, ustedes acomodan esta ecuación, multiplican, dividen y le hacen. Esa es una ecuación cúbica, es un polinomio cúbico, ¿lo ven aquí? Donde la primera PRT es una constante, aquí tienen otra constante, pero fíjense el polinomio. Y si recuerdan allá en su cálculo, acuérdense que los polinomios matemáticamente son funciones que nos sirven mucho. ¿Por qué? Porque el dominio de la función quiere decir todos aquellos valores que puede tomar la variable para que la función esté definida, son todos. Quiere decir que yo le puedo dar cualquier número al polinomio y siempre funciona. Es continua. ¿Qué quiere decir? Un polinomio nunca se rompe. Entonces, en métodos numéricos, tener una función continua que tenga un dominio de menos infinito hasta infinito es lo mejor que les puede pasar, porque quiere decir que cuando ustedes quieren encontrar la raíz de esa ecuación, o sea, quieren encontrar el volumen en una función no lineal, las raíces las podemos encontrar fácilmente, converge rápidamente. Entonces, todas las ecuaciones que son polinómicas convergen rápidamente. Si se acuerdan de su programación y de sus métodos. ¿Ya llevaron métodos numéricos? Sí, ¿verdad? ¿O están llevando? Yo la estoy llevando. La estoy llevando. La están llevando. Ah, bueno, van a ir viendo ahorita con relación a nosotros cómo, pero bueno, si se acuerdan que es una función no lineal y hay que encontrar las raíces, ¿no? O sea, si yo tengo b a x cúbica más bx cúbica, entonces un polinomio y entonces ¿cómo encuentro la raíz? Como si fuera una función cuadrática. Esta es una función cúbica. Entonces tenemos que resolver funciones cúbicas, ¿sí? Entonces, el problema de la termodinámica es que está estrechamente relacionada con la matemática. Entonces, para resolver problemas ingenieriles o de termodinámica o de ciencia, necesitamos las matemáticas como herramienta básica. Entonces, tenemos que poner nuestras ecuaciones que se nos ocurren de una forma matemática que sea fácil. Entonces, por eso se eligen estas ecuaciones y se elige esta ecuación truncada en el tercer término porque es una ecuación cúbica, ¿sí? Entonces, estas ecuaciones cúbicas van a haber muchísimas. ¿Por qué? Porque se pueden resolver fácilmente, convergen fácilmente y podemos obtener un resultado fácil. Entonces, regresen. Vamos a tener, resumiendo, porque ya de aquí ya sigue las cúbicas y no quiero, y ya es hora. Resumiendo, entonces, primer paso para encontrar propiedades termodinámicas, leerlas de datos experimentales. Eso a fuerzas y siempre. Si no tengo los datos experimentales, tengo que tener una ecuación de estado que me la describa. Primera opción, la ley de gas ideal, ¿sí? Cuando sea sencillo, cuando esté a presiones bajas, cuando sean ni cerca de la saturación ni cerca de las presiones críticas. Si no funciona porque mi sistema no es ideal, entonces tengo que encontrar una ecuación de estado. Las ecuaciones de estado van a tener muchas condiciones. Y ¿qué es lo que me tengo que fijar? Puedo hacerlas de dos vertientes. Unas que van a estar en función de Z, que es el factor de compresibilidad y la ley de estados correspondientes de la presión reducida y temperatura reducida y factor acéntrica. Y otra familia grande de curvas, que son las ecuaciones modificadas, que están en función de la ecuación virial y que me quede un polinomio cúbico. Entonces, de ahorita, de la clase del jueves en adelante, vamos a trabajar con ecuaciones. Con estas ecuaciones y vamos a encontrar propiedades como el volumen o la temperatura o la entalpía o lo que ustedes quieran, no leyéndolas de la tabla, sino a partir de las ecuaciones. Entonces, la clase que entra les mostraré las ecuaciones, de dónde resultan y haremos ejercicios de eso. Entonces, ¿dudas? Entonces, aquí, no, voy a regresarme acá. ¿No? ¿Comentarios?
¿No? ¿Todos bien? Sí. Bueno, entonces, si no tenemos dudas o comentarios, pues bueno, vamos a dejarle aquí y vamos a, bueno, ya entendí por qué no podíamos grabar las clases, ya nos explicaron y ya nos dijeron que tenemos que descargar el video. Entonces descargo el video y se los pongo, les puse ahí en la sección de archivo una carpetita que dice videos de clase. Entonces, si ustedes no han visto la clase o si alguien quiere para sus amigos que no pueda ver la clase, la puede ver o volver a repasarla ahí en archivos. Ahí están los videos de todas las clases. Ahí las vamos a ir poniendo, ¿sí? Y en archivos también están pues todos los apuntes que veamos aquí. Entonces, si no tienen más dudas,